¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Qué tal, Jaime? Jaime, ¿qué ¿Qué tal? tal, padre? Buenos días. Muy bien. Qué gusto nos da reunirnos con nuestros hermanos aquí a través de este espacio digital. Sí, un Y, espacio muy rico. y si quieren, comienzo haciendo una introducción para luego leer el texto. El texto, que es un gran texto hoy, ¿no? Ajá, ajá. Bellísimo, además. Alguna vez ya había hablado de un libro que se llama La genealogía de la soberbia intelectual. ¿Te acuerdas, Victoriano, que lo cité alguna vez? Es un libro profano, un libro que no tiene nada que ver con la fe cristiana, pero analiza Enrique Serna, es el escritor, analiza la soberbia intelectual. Y la soberbia intelectual la sitúa en los grandes líderes religiosos de la antigüedad. Dice que estos líderes religiosos han cedido su soberbia a los grandes pensadores, promotores de la cultura, jerarcas, también a los periodistas que tienen toda la razón del mundo y nosotros, el pueblo fiel, los seguimos al pie de la letra. Pero hace un recorrido muy interesante que a mí me dio mucha luz, desde los chamanes, desde los brujos, hasta los grandes líderes religiosos de todas las religiones. Y de eso desprende un concepto de sumisión, de apoderamiento, de soberbia. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con Dios y saber lo que Dios quiere. Los brujos antes de las religiones históricas hacen ritos en el volcán, ritos en la naturaleza que nadie conoce, se esconden, dicen palabras mágicas que solo ellos saben, y todo para mantener a un pueblo sometido, a un pueblo inculto y miedoso de lo que puede pasar si se deshacen de esa clase privilegiada de personas que son los brujos, los sacerdotes, los gobernantes, que solo ellos conocen las claves de la naturaleza, solo ellos conocen el devenir histórico, solo ellos pueden descubrir si una acción los va a llevar a una bendición o una acción a una maldición. Solo ellos tienen las claves de la historia. Ellos tienen las claves de cuándo ir a la guerra y cuándo no ir a la guerra. Solo ellos tienen las claves de cuándo sembrar y cuándo cosechar. Es decir, la soberbia que es parte de un grupito gobernante, sea religioso o sea civil, porque en la antigüedad eran lo mismo, el poder civil era el poder religioso. Y yo creo que esto está a la base del texto, de la ideología o del pensamiento. Vamos a quitar la palabra ideología porque es muy peligrosa. El pensamiento social de Jesús, el pensamiento en la fraternidad de Jesús. Y entonces, por eso decimos muchas veces, citando a Castillo y citando a Mircea Eliade y citando a muchas personas, que el cristianismo no es una verdadera religión. No solo es religioso, sino que el cristianismo se desprende de las religiones y se hace una experiencia de vida que va más allá del sistema, el sistema religioso, en el que el poder lo detentan algunas personas y el pueblo está sometido al arbitrio, a la autoridad, a la soberbia de estas personas. Entonces,
el pensamiento de Jesús me agrada mucho, me llena mucho, porque reconvierte este pensamiento. Bueno, lástima, y ya lo meditaremos después, que generalmente el hombre en su soberbia sigue recurriendo a este modelo de dominación, a través de sutilezas, por supuesto, pero pues la verdad es que en nuestro siglo a mí me encanta que los sacerdotes, los religiosos, ya no tengamos el poder que ostentábamos, ya no tenemos el poder único. La gente ya se rebeló. Bueno, ya nos lo quitaron y se lo quedaron los intelectuales, se lo quitaron los analistas políticos, nos lo quitaron los nuevos brujos que escriben en el periódico, que dicen Los youtubers. la verdadera verdad. Entonces, sí, los youtubers, por supuesto, que son hacen trending topics y hacen como decir, sus seguidores, bueno, sus fans. Bueno, gracias a Dios, en parte nos quitaron este problema que nos daba la impresión de que nosotros éramos brujos y que teníamos que tener secretos. Yo me acuerdo mucho cuando yo comentaba en mi grupo de filosofía, en mi grupo de teología, en el seminario, que les estaba dando pues un curso bíblico a las personas de mi parroquia. La gente, no quiero decir nombres, pero los compañeros, los profesores, decían que ¿para qué? ¿Para qué? Si la gente no tenía que saber teología, no tenía ni la capacidad de entender que los ángeles son un mito pagano y que... Y los diablos. Cosas que el infierno lo tenemos que revalorar de otra manera, que el cielo no está allá arriba. ¿Para qué? Porque los laicos no tienen por qué saber estas cosas. Y entonces yo me congratulo que 20, 30 años, 40 años después, estamos dando teología en nuestras capacidades, ¿no? No somos profesores de Tubinga, no somos profesores de las grandes universidades españoles, pero sí, con nuestras capacidades estamos participando a los laicos del aprendizaje de cómo estar descubriendo a Jesús. Entonces, esta es la introducción. Verdaderamente el texto me agrada mucho. La primera parte del texto es la que abordo en esta introducción y pues vamos a leerlo. ¿Quién quiere leerlo? Bien, Jaime. Bien. Adelante. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Gracias, Jaime. La segunda parte me encanta. La segunda parte, digo alguna cosa y ya luego abrimos el diálogo. Pero la segunda parte me encanta porque esta carga de que nos agobia es la carga que nos echan encima otros muchos. Se estaba refiriendo el Señor
al sistema religioso y al sistema injusto que estaba gobernando su tiempo. La gobernación era un sistema de sumisión. Los gobernantes religiosos y civiles, que pues mucho tiene que ver con la cuestión de que eran una sola cosa. Los gobernantes religiosos, cuando no son fieles al Evangelio, y no podían serlo porque no había Evangelio, cuando no son parte del Evangelio, son aliados para el sometimiento de los pueblos. El sometimiento no solo económico, sino también cultural, también de pensamiento. Tenemos que tener los que nos han hecho líderes o presbíteros o cabezas de una comunidad. Tenemos que tener mucho cuidado en no estar haciendo cargas innecesarias a la gente. Las cargas excesivas son un elemento de opresión, son un elemento de mantener a la gente tonta, mantener a la gente no educada, mantener a la gente haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Y entonces esta situación de te doy gracias, Padre, porque no has reservado este conocimiento para los sabios entendidos, sino que lo has derrochado en la gente sencilla. Cambia mucho el fardo que luego dice, vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Y hace una expresión que a mí me parece muy, muy interesante. Tomen sobre ustedes mi yugo, es decir, sobre ustedes mi conducción, porque el yugo es el aparato del arado que permite que los animales estén guiados por el hombre que los está guiando. El arado está ligado al yugo. El yugo es el aparato de madera con el que el animal va siendo conducido, que le jala la cabeza para que mire hacia adelante. Entonces, esto parecería un espanto, porque Jesús nos está diciendo que nos va a guiar como animalitos, ¿no? Pero en el fondo, el yugo de Jesús es lo que nos libera. En el fondo, la conducción de Jesús en nuestra vida es la que nos libera. Y se liga mucho a lo que veíamos la semana pasada. El que prefiere a su madre, a su padre, a su hijo, a la hija, al vecino, al esposo, no es digno de seguirme. Porque el que sigue a Jesús se pone en la conducción de Jesús. Le da la conducción de su vida a Jesús. Y entonces, estos criterios de Jesús que nos hacen descubrir un camino verdadero, estos criterios de Jesús que nos hacen mirar hacia el frente, son suaves, son ligeros, es una conducción de amor. Y eso lo hemos sentido en nuestras vidas. Yo apelo mucho a nuestra experiencia, que verdaderamente nuestra experiencia nos da la plenitud de la vida, de la alegría, porque Jesús nos está conduciendo suavemente, amorosamente, hacia una libertad. Y nos quita el fardo, nos quita el cansancio, nos quita la pesadez que tiene la vida, que tiene la historia, que tienen nuestros traumas familiares. Nos quita la pesadez de nuestras cargas, de traumas, de complejos. Nos hace redimensionar todo lo que somos. Y entonces, bajo esa conducción, nos va dando como un alivio en la vida.
Y por eso estamos felices. No estamos felices como, inconscientes de lo que está pasando en la vida, inconscientes de lo que pasa en el universo, inconscientes de la pandemia, inconscientes de las muertes, inconscientes. No, no, no. Verdaderamente, la conducción de Jesús nos hace conscientes, pero nos quita el peso de las cosas para que nosotros podamos seguir a un destino que es el destino de la Pascua eterna. Victoriano, ¿cómo ves? ¿Qué elemento te gustó de este evangelio? Wow. Bueno, me gusta mucho la introducción que haces, la suscribo plenamente. En el sentido de, efectivamente, Jesús no crea un sistema de poder, un sistema de dominación, porque no hay que olvidar que esto que decías de el conocimiento o el tener el privilegio de ser el gran chamán, el único intermediario entre Dios y el pueblo, pues crea un sistema de dominación, porque yo sé cómo se hacen las cosas, yo te digo qué debes hacer, yo te digo cuál es la voluntad de Dios, yo te digo, ¿no? Sin excluir todo lo que de acompañamiento espiritual se puede hacer hacia nuestros fieles, ¿no? Porque eso es otro cantar, ¿no? No les dices cómo y por qué, y más bien vas entendiendo cuál es la voluntad de Dios con el otro. Pero sí entender que cuando nosotros hablamos de Jesús, no fundó una religión, es entender que Jesús no viene a crear un sistema de poder, destruye uno para realizar otro, como hacen las revoluciones en el mundo, como han Así hecho es. todas las revoluciones, ¿no? Sustituyen un poder para poner otro y crear otro sistema de dominación. Y entonces es muy importante entender que se requiere, me parece a mí, una actitud también ante la aceptación de esto que tú ponías en términos de liberación, el yugo, como un proceso, una experiencia de liberación basada en el amor. Me parece que requiere una actitud de pequeñez, ¿no? El Evangelio es muy puntual a poner ahí a estos pequeños. Nuestra traducción parece que dice simples, ¿no? Pero me viene a la mente, hay un término siciliano que, para designar a los preadolescentes, ¿no? que se llama, le llaman caruso, o carusi y carusi, ¿no? Los adolescentes, los pequeños, que en el origen significa que como esta incapacidad de discernir, no hay el sentido no está en uso, pues, ¿no? Es como carentes, pues, del sentido. Pero lo traigo a colación porque a mí me parece que la actitud de ponerse como pequeño ante el yugo de Jesús es, tú sabes, yo no sé, ¿no? Y ahí, pues, todo bautizado, porque todo bautizado está llamado a dejarse conducir. Tú justamente explicabas lo del yugo, porque es, pues, mantenerte en el surco, y para mantenerte en el surco necesitas este direccionamiento, ¿no? Que hace el que conduce. Y entonces, efectivamente, yo necesitaría quitarme todas estas categorías de mis pretensiones. Tú hablabas justamente de la soberbia intelectual para poder vivir la experiencia cristiana, porque de otro modo, incluso en la réplica hablábamos del mandato misionero como, pues, es para todo bautizado, pero todo bautizado tiene siempre la tentación de ponerse a cargo, de indicar, de mandar, de decirle al otro cómo y qué debe hacer, cuando hay que estar más bien a la escucha de Jesús, que es el que nos puede decir por dónde. Digo, y ahí está como
con todas sus letras en el Evangelio, ¿no? Ajá. Me llama la atención que Jesús no quiere cambiar el sistema, como tú decías, no quiere hacer una revolución. Quiere indicarnos el camino de espiritualidad a nosotros. No quiere que el mundo deje de su poder, sino que al contrario, a nosotros nos dice que no seamos como los gobernantes, que no seamos como los que se sientan en el poder. Y no nos dice, ustedes van a sentarse en el poder. No, no, no. No nos elige para hacer la revolución. Nos elige para vivir de otra manera. Dios, te doy gracias, Padre, porque no has revelado estas enseñanzas, de este modo de vivir a los de arriba, que no nos entienden, Porque no hay modo, ¿no? Porque no hay modo. No hay modo. Jaime, ¿qué? Pues muy bien, muy rico todo esto, muy atinado. A mí me llamaba mucho la forma en que abriste el diálogo antes de la lectura, esto de la soberbia espiritual, digo soberbia intelectual. Y cómo termina el texto. También existe, También existe la soberbia. Bueno, sí, también. Sí, pero es lo mismo, es lo mismo. Ya lo revelé, ya me traicionó. Lo siento, ya me confesé, bueno. Esta soberbia intelectual y cómo termina el texto. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad desde los inicios apostólicos, los primeros cristianos, la humildad se identifica mucho con esta, vamos a llamarle así, doctrina de la cruz. Es de la cruz. San Pablo, cuando le dice a sus fieles de Filipos, los filipenses, sean humildes, y entonces trae todo este himno cristológico, este himno de no quedándose con las prerrogativas divinas, se anonadó a sí mismo y tomó nuestra condición y se hizo humilde, se humilló hasta la muerte y muerte en cruz, y Dios lo exaltó. Esta experiencia de humildad, esta nueva vida, es la de la humildad. Y es ahí donde se rompe realmente la soberbia. Ya no son conocimientos esotéricos propios de algunos grupos privilegiados que dominan, sino es salir de uno mismo y con este ejercicio de humildad se hace como nosotros. Ese es Dios, esa es la nueva vida. Y esa es la vida a la que pues, nosotros también estamos llamados en la misma iglesia, en la misma comunidad. De hecho, ahorita que también comentaban de que no echáramos fardos, era también una interpretación muy recurrente cuando fue la reforma protestante con Lutero. Criticaban mucho a la Iglesia Católica por todos los fardos que lanzaba a los fieles. Entonces a nosotros nos ponía como el sistema de soberbios. Y en parte tenía razón. Claro. No es exclusivo de la Iglesia Católica. No es un pecado de la Iglesia Católica. No, es un pecado de la humanidad. Humano. Sí, es humano. Entonces, muy atento. Sin lugar a dudas, sí creo que esa soberbia se rompe cuando pues nos acercamos a las realidades, vamos a decirlo así, cuando nos humillamos, cuando nos acercamos a las realidades de las personas que sufren. Entonces yo valoro mucho este texto así, como si vinieran estas dos partes de nuestra vida cristiana. La gracia, que no es nada oculto, no son conocimientos de Dios ocultos, sino es la gracia y la práctica. La práctica es la solidaridad con el otro, es romper esta soberbia, este intelectualismo y acercarnos al otro, estar con los demás, anonadarnos, bajarnos, vaciarnos. Todo este concepto de humildad, pues yo creo que es también por ahí, por la que se puede, por la que yo voy entendiendo un poco el Evangelio y todo esto de la soberbia intelectual y todo, que sí, es real, ¿no? Es humana, es real, está presente. Y aunque a veces lo comprendemos, pues todavía jalamos por ahí, ¿no? Jalamos pues por ese lado. Sí, no sé. Es una lucha constante. Hay que revisarse muy, muy bien, porque los pecados que vemos afuera de nosotros
en los políticos, en los grandes jerarcas, en los sacerdotes, en los catequistas, el pecado que vemos en la coordinadora de la catequesis, en el ministro extraordinario que se siente poseedora es la única que puede tocar al Señor. Bueno, el pecado que vemos afuera de nosotros, lo tenemos dentro. Y entonces hay que estar en una lucha constante, en un análisis constante, una revisión constante de nosotros mismos, ¿no? No es un texto para criticar a los demás, es un texto para apropiárnoslo y revisarnos. Bueno, es un texto maravilloso que a mí me ha dado mucha luz a lo largo de mi vida. A veces lo logro, a veces. Generalmente no. Generalmente mi soberbia me alcanza. Mi sentimiento de que yo sé todo y la gente no sabe nada, de la sumisión, del sometimiento. Tengo que estar muy atento a que eso, el Miguelito que yo traigo adentro, no me gane. Entonces, este es un camino de espiritualidad verdadera. La espiritualidad que me hace flotar como globo de Cantoya no es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad que me mantiene en el piso, y lo dijimos alguna vez, es la segunda y única vez, 2 veces, Jesús se pone como ejemplo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y sean mansos y humildes de corazón, como yo soy manso y humilde de corazón. Nunca más en el Evangelio se pone como ejemplo. Nosotros lo tenemos como ejemplo en todo. Pero estas 3 cosas, el amor, la humildad y la mansedumbre, son las 3 cosas que Jesús nos dice que tenemos que imitarlo. Es decir, tiene un peso específico esta enseñanza muy grande, muy grande. Sine qua non, si no amamos, no somos mansos y no somos humildes, no somos seguidores de Jesús. No podemos llamarnos cristianos. Así de simple. Podemos hacer grandes cosas, como dice el himno de San Pablo. Podemos saber todas las lenguas del mundo y predicar y salir en la tele y ser jerarcas y vestirnos de verde, de rojo, de blanco. Pero si no tenemos estas 3 cosas, no somos nada. No somos nada. No somos seguidores de Cristo. Victoriano. Sí. Y creo que también conviene subrayar, a propósito de la segunda parte, que el yugo no es como que, porque pudiera parecer como que no tiene, como que el seguimiento de Jesús no tiene exigencia. Y la exigencia de Jesús va justamente en este sentido, de cómo me pongo en una actitud pues de pequeño, de discípulo, de quien debe ser conducido, ¿no? En este proceso de liberación, porque si yo no me dejo revisándome constantemente, porque como ya decían ustedes dos, luego la soberbia o las ganas de mandar y de conducir y de avasallar a los demás, pues está siempre ahí seduciéndonos, y hay que, la exigencia, esto creo que es un criterio muy importante, que la exigencia debe de ser de mí hacia mí, ¿no? Es decir, no le pongo la exigencia al otro, le digo, oye, tú conviértete, tú haz esto, tú haz aquello, no, puedo eventualmente de manera caritativa, pero la exigencia necesita ser conmigo mismo, y entonces esto que decías es muy importante, estar
al pendiente de revisarme, de qué me mueve, hacia dónde estoy yendo, si no me estoy saliendo del surco, ¿no? Y entonces regresar a que Jesús sea el que lleve la yunta, pues, ¿no? Pues sí, sí. El hecho es que el yugo es la orientación. La orientación es el criterio, pero el trabajo lo hace el animal. El Claro. animal jala el arado, la orientación. Por eso los hombres somos pues muy prácticos, ¿no? No hacemos el trabajo nosotros, ponemos al animal a hacerlo, pero nosotros lo vamos orientando. Y lejos de que la interpretación posible de que Jesús nos trata como animales, pone este ejemplo. La orientación la da Él. El trabajo es de nosotros. Perdón. El trabajo desde nosotros en el sentido del esfuerzo. Los mexicanos tenemos una idea muy, muy aferrada en la mente, que cuando nos casamos ya dejamos de ser hijos, ¿no? Ya no tenemos dominación alguna de nuestros padres, nos rebelamos y ahora nosotros vamos a dominar a los demás, a la mujer, al hijo, a la hija. Nosotros somos ya los que mandamos. Y en ese sentido, el Evangelio rompe estas estructuras de poder y hace que el papá esté fijándose en sí mismo. Sí. Hace que la mamá se esté fijando en sí misma. Hace que el hermano mayor no tenga una calidad de voto más allá, sino que bueno, verdaderamente esté fijándose en sí mismo. Y el hermano menor, que puede ser muy sometedor, los hermanos menores, se los digo por experiencia, podemos ser muy sometedores, con carita de mustio, o dándoles por su lado a los papás. Ya tenemos el ejemplo de José, el soñador, que era el menor y que pues tenía a los papás como palmeras inclinándose a él, ¿no? Y a los hermanos y a todos. Bueno, podemos ser muy sometedores, no solo los grandes, sino los chicos. También. Y entonces tenemos que estarnos vigilando. Jaime. Sí, estaba yo pensando en lo que era la mansedumbre, que la mansedumbre es como esta docilidad, y luego ya buscando la etimología, decía que era el que está acostumbrado a la mano, dejarse llevar, dejarse conducir, estarse acostumbrado a la mano, lo lleva. Más allá de una imagen que pueda ser romántica o dulce, de dejarse llevar, pero es toda una docilidad de dejarse conducir, de dejarse llevar de la mano, de alguien que se junta con nosotros y va caminando con nosotros. Entonces, yo creo que es todo el misterio de la encarnación, de ese misterio que pudiera estar oculto y que solamente algunos puedan comprender, a un misterio de un Dios que se hace hombre y va conduciéndonos, y no nos conduce desde lejos, sino nos conduce precisamente así, con tomándonos de la mano, por así decirlo, tomando este término de la mansedumbre, de ser mansos, ser dóciles. Qué bien, qué bien, qué importante. Qué importante, porque a veces se entiende la mansedumbre como mensedumbre, ¿no? Mensedumbre. Déjate hacer lo que la gente quiera, ¿no? Déjate mangonear. No. La mansedumbre es dejarse conducir por los criterios del Señor. Y en este caso. Sí, pues muy qué bien. Padre. Pues qué bien, qué rico este texto, ¿no? Sí, maravilloso. Nos da mucha pista, porque es una gran revelación también de Jesús, también algo que no tocamos, pero pues que está ahí también en el ambiente, es el conocimiento, la relación íntima, filial de Jesús con el Padre, ¿no? Que es una de la que Él nos participa a todos, es decir, no hay una exclusividad, por eso esto de la introducción toma una gran relevancia, la introducción que hiciste, porque
efectivamente lo que hace Jesús es revelar, hacer partícipes, incluirnos para poder tener también una relación con un Dios que se acerca a nosotros como papá, ¿no? Como un papá lleno de ternura en el que puedo confiarme y en el que me puedo dejar conducir, ¿no? En su palabra, que es Cristo Jesús. Y entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque justo el poder del chamán o del gran sacerdote o del gran pontífice es que solo él puede acceder a Dios. Y Jesús hace esta, ¿cómo decir?, tirar este ídolo para que podamos acceder al Padre, ¿no? Entonces eso me encanta. Ajá. Por eso Jesús nunca dijo que era sacerdote. Ajá. Nunca dijo, soy un profeta. Ni permitió que los discípulos le dijeran Mesías. Todas estas cosas, todos estos títulos se los hemos puesto después, pero él no aceptó ningún título, no aceptó nada, porque el Dios encarnado, el Dios que Jaime nos decía, citando a Filipenses, el Dios que se vació de todas estas prerrogativas, de todos estos nombres, es el nombre sobre todo nombre, que fundamentalmente es sencillez, es mansedumbre. Sí, sí. Pues eso, a ese Dios nosotros podemos acceder, ¿no? Todos. Sí, sí. Todos, incluso los no bautizados, pues, ¿no? Si el corazón está dispuesto, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Muy bien. Pues qué bien. Pues ahí está la invitación, amigas, amigos, a dejarnos conducir, siendo mansos y humildes de corazón por el Verbo encarnado que nos conduce a la libertad. Pues coméntenos, recuerden poner sus intenciones, ¿no? Sí. Recuerden que este día es el día de que hay que poner las intenciones para la celebración dominical. Pues nos despedimos, ¿no? Pues bendiciones. Gracias, Jaime. Gracias, Victoria. Gracias, bendiciones.